Bueno, siendo las 11:03, hoy empezamos. Hoy les voy a enseñar, les voy a contar cómo cuidar su Calathea Triostar. Esta es la Calathea Triostar. Esta planta es el dolor y el amor de muchas personas, ¿sí? Entonces hoy les voy a enseñar a cuidar esta planta, ¿sí? Para los que no me conocen, mi nombre es Mara Villalba, soy jardinera y les enseño a cuidar sus plantas de forma fácil, sencilla y sin que mueran en este proceso, ¿sí? Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar de esta hermosa Calathea Triostar, ¿sí? Mi historia con esta planta es, como les dije, de amor y odio. Es una planta que me encanta, es una planta tropical, es una planta ideal para tener en el interior. Y como ven, el color de sus hojas me encantan. Tiene blanco, tiene un poco de verde y de este lado tiene este colorcito así medio bordó, rojo. Realmente me gusta muchísimo, más porque nos da una opción para tener algo de color en nuestra casa que no sea todo verde, ¿verdad? Porque las plantas de interior que son cultivadas en el interior, generalmente la mayoría son verdes, son muy pocas las flores que nosotros podemos tener en el interior, a no ser que tengamos una entrada de luz de sol directo, vamos a decir, ¿sí? Entonces, les cuento, cuando empecé a tener mis primeras calateas, estas plantas se me morían al 2x3, se morían todo el tiempo. Entonces mi primera equivocación, y calculo que va a ser la equivocación de la mayoría, es el tema del riego. Porque te dicen, cuando vos te vas a un vivero, te dicen, regá cada 2 o 3 semanas, ¿verdad? Lastimosamente, cuando buscamos en internet o cuando vemos, o cuando la gente del vivero nos dice cada 2 o 3 semanas, realmente eso no es tan cercano a la realidad. ¿Por qué? En primer lugar, por la plantera en la que está la planta. Siempre el tiempo de riego que va a pasar, el tiempo que va a pasar entre riego y riego va a depender de cuánto retenga la humedad por el espacio que tiene nuestra plantera, ¿verdad? Mientras más tierra, más tiempo va a tardar en secarse, ¿verdad? Después lo otro es tu ambiente, ¿verdad? Qué tan seco, qué tan húmedo, de eso también va a depender ¿cómo se dice? La frecuencia de nuestro riego, ¿sí? Después, otra cosa que te dicen también cuando sueles comprar plantas, vos le decís, bueno, yo quiero una planta para el interior, ¿verdad? Y realmente, como siempre les digo, verdaderamente las plantas de interior no existen. Lo que nosotros hacemos es traer una planta a nuestra casa y lo que tratamos es de imitar el hábitat en donde están viviendo para que vivan bien dentro de nuestra casa, ¿sí? Entonces nosotros le construimos un microambiente en nuestro hogar para que ellas puedan progresar, ¿sí? Por favor, a los que están conectados y me dicen si se escucha bien, porque a veces me olvidé de preguntar, entonces me ponen sí, así yo continúo sin problema, ¿sí? Entonces, la frecuencia de riego, como les dije, siempre va a depender de su espacio, del espacio en el que esté la planta, si es seco, húmedo y todo eso, ¿sí? Después, gracias chicas, después lo siguiente es el tema de la temperatura. A esta planta no les gusta estar a temperaturas muy altas o muy bajas. Entonces yo siempre le decía a esta planta la planta argelada, porque cuando uno no sabe mucho de plantas, a veces también le da mucho miedo investigar esta planta no es cara, pero de repente le da mucho miedo ir mirándola y que no está progresando, ¿verdad? Entonces para mí esta era una planta argelada. Aparte del riego, mi otra equivocación era la luz, ¿sí? Como les dije hace rato, a veces pensamos que al ser de interior nosotros podemos llevarla en el medio de la sala o en el medio de la cocina o inclusive en el baño, ¿verdad? Lastimosamente nuestros baños
la mayoría de los baños del Paraguay no tienen una entrada de luz gigantesca. Tienen apenas una ventanita ahí arriba. Entonces, la mayoría de los baños no son aptos para tener plantas, porque no reciben una luz directa, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Lo segundo, entonces, era la luz. Bueno, entonces, investigándole un poco a la planta, esta planta, como les dije, es tropical. Entonces, está debajo de los árboles, de los grandes árboles, ¿verdad? En las selvas tropicales, recibe mucha humedad y recibe luz, pero de forma indirecta, ¿sí? Recibe esa luz, entonces tenía que limitar eso, tenía que ponerla en un lugar en donde reciba una luz que sea media, ¿verdad? No de sol directo, ¿sí? Entonces ahí estaba mi segunda equivocación y puede ser una de las equivocaciones que ustedes también están cometiendo, ¿verdad? Como les digo, no fijarse en la luz que está recibiendo nuestra planta, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ya riego. No le hagan caso a lo que le dicen 2 o 3 veces por semana. En Paraguay eso es imposible. Imposible. Ahora, por ejemplo, estamos en invierno y tenemos 30 grados de calor. Eso es imposible. Las plantas afuera, las que son de jardín, se tienen que regar por lo menos diariamente, una vez al día. Y me acuerdo que en los días de verano teníamos que controlar algunas plantas que estaban en macetas más pequeñas y afuera, porque se secaban muy rápido, el calor era muy intenso. Gracias, Pacho. Y bueno, entonces continuamos entonces ahora con el tema de la reproducción. En ese sentido también me dio dolor de cabeza esta planta. Cuando está dentro de la casa y también cuando está en una plantera, nosotros atajamos bastante su crecimiento, ¿sí? Si bien la planta está creciendo, está progresando, va mucho más lento de lo que sería una planta que está en un jardín, en una zona donde le gusta esta planta, ¿sí? Entonces yo la quería reproducir para poder venderla, obviamente, ¿verdad? Y esta planta no se reproduce por cortes de las hojas o por gajos, ¿sí? Esta planta se reproduce por vamos haciendo divisiones, ¿sí? De esa forma se van reproduciendo. Y como les digo, tarda un poco en un ambiente que no es tan natural, ¿verdad? Como es tenerla en plantera y en un ambiente que no es, que sería cerrado, ¿verdad? Lo otro es la humedad, ¿sí? La humedad que necesita esta planta es alta. Entonces, en Paraguay casi no tenemos problemas de humedad, siempre estamos con humedad alta. Pero cuando ustedes se dan cuenta que las puntas de las hojitas, de sus hojitas, se están poniendo marrones, parece como que se están quemando, quiere decir que a esta planta le está faltando más humedad. Entonces lo que pueden hacer es rociarla con un poco de agua, con esos... ¿Cómo se dice? Con lo que le mostré la pasada para limpiar las hojas. Con eso le van rociando 1 o 2 veces a la semana, pero solo si ven que realmente le falta humedad. Como les digo, acá en Paraguay tenemos humedad alta todo el tiempo, entonces difícilmente le va a faltar humedad a nuestra planta. Pero si es el caso, entonces hacen eso. Bueno, me salté la parte del cómo reproducirla, ¿verdad? Bueno, como les decía, por cortes. Van cortando. Acá se ve bien luego cómo la planta va creciendo. Estos serían los hijitos ya. Entonces, esto ustedes pueden quitar y pueden regalar, ¿sí? Pueden regalar estas plantitas que son hermosas. Y también yo las probé en leca. Ahora no tengo ninguna porque justamente regalé todas las que tenía. Tenía como 2, 3 por ahí en leca, así ya expandida, y funcionó súper bien. Les cuento que funcionaba de lujo. Le encantaba la planta, parece como que recibía más humedad, estaba mucho más linda que en sustrato, ¿sí? Después mi mamá, por ejemplo, se iba a ayudarme allá en mi casa cuando yo tenía el vivero, y como
cuando yo empecé con las plantas, mi bebé tenía meses, entonces había días en los que yo no podía salir ¿cómo se dice? A cuidar mucho de las plantas, entonces ella venía y me ayudaba. Ella salía con su tijera de podar, o había días que salía con su cuchillo. Y yo decía, Dios mío, va a cortar otra de las plantas, no, ¿verdad? Pero en realidad, por más de que no quería, yo no quería que corte, porque como yo las vendía, yo quería por lo menos que tenga varias hojas mi planta, ¿verdad? Cuando eso pensaba mucho como comerciante, ¿verdad? Pero después, al ir viendo cómo las plantas se iban comportando, me di cuenta que cuando nosotros tenemos este tipo de hojas, por ejemplo, esta hojita de acá, las dejé para mostrarles a ustedes. Esta hoja, por ejemplo, está seca y está lastimada porque yo tengo gatitos y no sé por qué le atrae demasiado, esta planta le atrae, ¿verdad? Entonces pasaban y rompían las hojas, cortaban. Entonces se va secando, se va marchitando de a poco. Y cuando mi mamá veía este tipo de hojas, lo que hacía era cortarlas. Las cortaba. Y entonces hay una razón para hacer eso. Y es que la planta, como les dije, se alimenta por medio de las hojas, ¿verdad? Hace la fotosíntesis por medio de las hojas. Y tiene que llevar todo ese alimento a las raíces, por toda la planta. Y cuando hay plantas que están sufriendo, que están enfermas, ponen toda su atención en esa hoja, ¿verdad? En alimentar también esa hoja. ¿Qué pasa? Que difícilmente una hoja como esta va a progresar, ¿sí? Difícilmente una hoja como esta va a regenerarse. Eso no va a pasar. Entonces, lo ideal siempre es cortar. Lo ideal es cortar esa hoja, cortar las hojas que vemos que están feas. Entonces así le damos la oportunidad a la planta a crecer mucho más linda, a crecer mejor, a estar más, a ponerle más atención, a dar nuevas hojas, ponerle más atención a dar el mayor alimento a plantas que sí están necesitando y que están lindas. Miren cómo están estas. Estas son hojitas nuevas, ¿sí? Ahí están. Es un poco lento el crecimiento de la planta, pero vale toda la pena, ¿sí? A esta planta también se le dice planta oración, la planta en oración, porque esta planta va cambiando se mueve a medida que vos le cambiás sus estímulos, tanto de luz como de humedad, ¿sí? Cuando recibe poca luz, la planta se pone erguida, ¿sí? La planta se va estirando, no le quiero estirar tanto, se va estirando y se pone así. Por eso le dicen como en oración, ¿sí? Porque se sube así y se queda así. A la noche, hoy cuando tengamos menos luz, a la noche le voy a poner en las historias ahora una foto de ella como se queda totalmente erguida, ¿sí? La verdad que es fascinante esta planta, así que, como les digo, si son papás o mamás nuevos de plantas, esta no sería la mejor opción, pero cuando ya vayan cuidando otras, ahí sí compren esta Calathea triostar, ¿sí? Y bueno, ya pasamos por el tema del riego, mucho cuidado con el riego. La luz también es otro tema a tener en cuenta. Después tenemos también el tema de el abono, ¿sí? Cuando están así en planteras, tenemos que considerar siempre abonarla. No le digo fertilizar, porque si bien hay fertilizantes que son fáciles de usar y son para el hogar, siempre yo prefiero que compren fertilizantes que son como humus y el humus líquido. Yo ahora estoy usando en todas mis plantas el humus líquido porque es mucho más fácil de ponerle. Solamente le agregan al agua de riego y ya está, ¿sí? Entonces
como les dije, espero que les haya gustado la presentación de mi Calathea TrioStar, de mi argelada. Y si me permiten, les quiero invitar a nuestro curso gratuito que se va a hacer el día 28 de julio a las 19 horas, en donde les voy a enseñar los 3 secretos que están manteniendo muertas a sus plantas de interior. Así que es un curso gratuito. ¿Cómo se pueden unir? Pueden ingresar al link que está en la biografía del Instagram, y debajo de todos los videos que voy alzando en el Facebook también estoy poniendo ahí el link para poder entrar directamente al grupo. También en TikTok, también directamente en la biografía está ahí el link si se quieren unir a nuestro curso gratuito, en donde como les digo, les voy a estar compartiendo los 3 secretos que mantienen muertas a sus plantas de interior. Así que este curso va especialmente para todas aquellas personas que quieran cuidar de plantas de interior, que quieran tener sus plantas de interior, pero que están empezando, ¿sí? Están empezando y se le están muriendo muchas. Entonces yo les voy a contar cómo cuidarlas y cómo mantenerlas vivas, ¿sí? Así que les mando un beso grande. Gracias a todos por conectarse. Para los que no pudieron ver completo, voy a dejar también en mi biografía. Así que un besote y nos vemos mañana, ¿sí?